El garaje estaba abierto cuando llegué a casa esa mañana. Así descubrí que el Chevrolet de 1969, azul marino, de mi difunto esposo, había desaparecido. El auto que Jorge pasó 15 años restaurando, pieza por pieza, simplemente ya no estaba. Mi hijo lo vendió para financiar una luna de miel en Cancún con su nueva esposa. Lo que ninguno de ellos esperaba fue la llamada telefónica que recibí al día siguiente. El hombre al otro lado de la línea dijo que tenía el auto de Jorge y que había algo que mi esposo quería que yo supiera, algo escondido en el tablero que cambiaría todo. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Olivia y a mis 68 años pensé que ya lo había visto todo en la vida. 42 años de matrimonio con Jorge, 3 décadas como enfermera en el Hospital Santa Sofía y casi 7 décadas respirando el aire de esta pequeña ciudad en el interior de Guanajuato. Creí que pocas cosas aún podrían sorprenderme. Estaba equivocada. Aquella mañana preparaba mi café en la cocina cuando noté por la ventana que la puerta del garaje estaba abierta. Jorge nunca dejaba esa puerta abierta. Ni una sola vez en 4 décadas de matrimonio. Era una de sus manías. La seguridad comienza en las pequeñas cosas, Olivia, solía decir. Pero Jorge se había ido hace 10 meses, arrebatado por un infarto fulminante mientras trabajaba en su precioso Chevrolet. Dejé la taza en el fregadero y fui hacia allá, todavía en pantuflas. El aire de la mañana estaba fresco, con esa neblina típica que suele bajar sobre nuestra ciudad en las mañanas de otoño. Crucé el patio trasero, sintiendo el pasto mojado bajo mis pies. Cuando llegué a la entrada del garaje, me detuve. Mis ojos recorrieron el espacio y mi corazón dio un vuelco. La mancha de aceite en el centro del piso de concreto marcaba el lugar donde el auto debería estar. Una mancha oscura y familiar, testigo de 15 años del mismo auto parado en el mismo sitio. Pero el auto no estaba allí. El espacio estaba vacío. Me quedé allí parada, tratando de procesar lo que veía. El banco de trabajo de Jorge permanecía intacto contra la pared del fondo. Sus herramientas aún colgaban en el panel perforado, cada una con su contorno dibujado con rotulador permanente, para que él siempre supiera dónde debía ir cada una. Su caja de herramientas roja cerrada sobre el banco. Su diario de restauración abierto, con su letra pequeña y organizada llenando las páginas. Todo estaba allí, menos el auto. Mi pecho se apretó. Me apoyé en el marco de la puerta y respiré hondo. En décadas como enfermera, había enseñado a cientos de pacientes a usar técnicas de respiración para controlar crisis de ansiedad. Ahora las necesitaba. Inspirar por la nariz. Expirar por la boca. No servía. El pánico crecía. Fue entonces cuando escuché el sonido de un motor en la entrada de la casa. Me giré a tiempo para ver el auto importado de Rafael, mi hijo, estacionándose junto al portón. Bajó del vehículo e incluso a la distancia noté que no podía mirarme a los ojos. Su lenguaje corporal lo delataba todo. Hombros curvados, manos en los bolsillos, mirada en el suelo. A su lado, Marcela salió del asiento del pasajero, impecable como siempre, con sus gafas de sol de marca y ropa que probablemente costaba el valor de mi pensión de un mes. Caminé en su dirección, cruzando el jardín. Rafael se detuvo a unos metros del garaje. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos. «Mamá», comenzó, titubeante. «¿Dónde está el auto, Rafael?» Tragó saliva moviendo el peso de un pie a otro. «Es de eso de lo que necesitamos hablar. ¿Dónde está el Chevrolet?» «Lo vendí». Las palabras flotaron en el aire como algo físico, pesado. Necesité unos segundos para procesarlas completamente. ¿Tú qué? Lo vendí ayer. Miró hacia el garaje vacío, luego al suelo. Necesitaba el dinero. Marcela y yo vamos a Cancún la próxima semana. Es nuestra luna de miel oficial.
ya que no la hicimos cuando nos casamos hace 6 meses. Marcela dio un paso adelante, poniendo la mano en el brazo de Rafael como si lo reclamara. «Olivia», dijo ella, con esa voz artificialmente dulce. Ese auto llevaba casi un año parado. Era un desperdicio dejarlo allí acumulando polvo, ¿no crees? Además, este viaje es muy importante para nosotros. Mi mente todavía estaba tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Ese era el auto de Jorge. El proyecto que ocupó cada fin de semana suyo durante 15 años. El auto que encontró abandonado en un desguace y juró que un día sería el orgullo de la familia. «¿Cuánto?», pregunté, la voz más firme de lo que esperaba. Rafael pareció sorprendido por la pregunta. «Conseguí un buen precio, 12,000 reales. Para un auto tan antiguo fue un excelente negocio. 12,000 reales. 15 años de dedicación de mi esposo valían 12,000 reales para mi hijo». «Debiste haberme consultado antes», dije, intentando mantener la compostura. «Era el auto de tu padre». «Mamá, tú ni siquiera conduces», respondió Rafael, su voz adquiriendo un tono defensivo. «¿Qué ibas a hacer con él? Papá se fue. Ese auto solo estaba allí. Era pasado. ¿Y crees que puedes simplemente deshacerte del pasado sin consultar a nadie?» Marcela interfirió de nuevo. «Olivia, no vamos a discutir esto, ¿verdad? El auto ya fue vendido. Partimos hacia Cancún el miércoles. Será maravilloso, ya verás. Te traeremos recuerdos». La miré. Realmente la miré. 2 años desde que Rafael la presentó como novia, 6 meses de matrimonio, y todavía no la conocía de verdad. No sabía dónde había crecido, qué le gustaba hacer, cómo era su familia. Mantenía a todos a distancia con esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. «Esto es entre mi hijo y yo», respondí. «Soy su esposa», replicó ella, inflexible. «Lo que es entre ustedes dos es entre todos nosotros. Rafael está intentando construir una vida. Los dos lo estamos. Sin duda entiendes eso». No respondí. Miré a mi hijo, esperando que dijera algo, que se pusiera de mi lado, que al menos reconociera lo que había hecho. Pero él permaneció en silencio, el brazo bajo el firme agarre de la mano de Marcela. «Tenemos que irnos», dijo finalmente. «Aún tenemos que terminar de comprar algunas cosas para el viaje». «Sí, tenemos muchas maletas que hacer», completó Marcela con una sonrisa. «Te mandaremos fotos de la playa, Olivia. Te encantará ver. Es tan hermoso allí, tan romántico». La crueldad de ese comentario para una viuda de 10 meses me golpeó como una bofetada. Subieron al auto sin más palabras. Cuando el vehículo se alejaba, Marcela bajó la ventanilla. «Cuídate, Olivia. Nos vemos cuando volvamos». Me quedé parada, observando el auto hasta que desapareció en la curva. Entonces regresé al garaje y me situé en el centro, exactamente donde la mancha de aceite marcaba el lugar del Chevrolet. El silencio se sentía diferente sin el auto, más vacío, más definitivo. Tomé el diario de restauración de Jorge, abierto sobre el banco. La última entrada era de 2 semanas antes de su muerte. Su letra parecía un poco más temblorosa de lo normal, tal vez ya presintiendo algo. Casi terminando el tapizado. «Después de eso, este bebé estará listo para nuestro viaje a la costa. Olivia finalmente aprenderá a conducirlo, incluso si tengo que arrastrarla al asiento del conductor». Cerré el diario y lo apreté contra mi pecho. Él tenía planes. Planes para nosotros, para ese auto, para nuestro futuro juntos. Y ahora todo había desaparecido. Volví a la casa y me senté a la mesa de la cocina, el diario todavía en mis manos. El café que había preparado estaba frío. No importaba. No podría tragar nada de todas formas. Me quedé allí por horas, hojeando el diario de Jorge, leyendo sus notas meticulosas sobre piezas, medidas, ajustes. Cada página era un testimonio de su amor y dedicación. Cuando el sol comenzó a ponerse, cerré el diario. Ya había llorado todas las lágrimas que podía ese día. No sabía qué hacer a continuación,
pero sabía que necesitaba hacer algo. Ese Chevrolet no era solo un auto. Era la última conexión física que tenía con Jorge, el último proyecto en el que puso su corazón y alma. Y mi hijo lo había vendido por 12,000 reales para impresionar a su esposa con un viaje a la playa. Lo que no sabía en ese momento era que la llamada telefónica que cambiaría todo vendría a la mañana siguiente. El teléfono sonó a las 7:15 de la mañana. Yo ya estaba despierta hacía horas. El sueño me había abandonado por completo después de los acontecimientos del día anterior. Estaba en la cocina, mirando fijamente una taza de café que no podía beber, cuando el timbre estridente cortó el silencio. Número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Doña Olivia? Una voz masculina, grave y educada. Mi nombre es Antonio Mejía, de Mejía Restauraciones Clásicas. Tengo el auto de su esposo. Mi corazón se disparó. ¿El Chevrolet? Así es. Su hijo lo trajo a mi taller ayer. Necesito que venga aquí lo antes posible. Hay algo que Jorge le dejó y que su hijo no sabe. Mi mente intentaba procesar esas palabras. ¿Cómo conocía usted a mi esposo? Hubo un suspiro al otro lado de la línea. Jorge y yo éramos amigos desde hace más de 20 años, señora. Trabajábamos juntos en ese auto. Estuve en su funeral, pero no pude hablar con usted ese día. Por favor, venga a mi taller tan pronto como pueda. Es importante. Me dio la dirección. Un área industrial en las afueras de Guadalajara. Prometí estar allí en 1 hora. Me vestí rápidamente. Tomé mi bolso y las llaves del auto que rara vez usaba. Un pequeño Fiat que Jorge insistió en que tuviera, aunque yo apenas supiera conducir. Hoy sería necesario. El taller de Antonio era un cobertizo amplio y bien cuidado, con diversos autos antiguos estacionados en el área exterior. Un hombre de unos 60 años, cabello gris y manos curtidas, me esperaba en la entrada. Estacioné y salí del auto. ¿Doña Olivia? Extendió la mano. Soy Antonio. Estreché su mano. Firme, honesta. ¿Usted dijo que tiene el auto de mi esposo? Por favor, acompáñeme. Me guió a través del taller. El olor a aceite, gasolina y cuero me recordó inmediatamente el garaje de Jorge. En el fondo del cobertizo, cubierto por una lona, estaba la inconfundible forma del Chevrolet 1969. Antonio retiró la lona con un movimiento suave. Allí estaba él, en su gloria completa. La pintura azul marino brillaba bajo las luces del cobertizo. El cromo reluciente, el tapizado de cuero beige impecable. Jorge había finalizado más de lo que imaginaba. Está hermoso, susurré, pasando la mano por el capó. Jorge terminó la restauración 3 semanas antes de morir, dijo Antonio. Vino aquí para que hiciéramos los últimos ajustes juntos, y fue cuando me pidió un favor especial. Lo miré intrigada. Jorge me pidió que instalara un compartimento secreto. Antonio señaló el tablero del auto. Por favor, siéntese en el asiento del conductor. Abrí la puerta y me deslicé al interior. El olor a cuero nuevo mezclado con el ligero aroma de la colonia que Jorge siempre usaba me envolvió. Por un momento, sentí como si él estuviera allí conmigo. Jorge me hizo prometer que, si algo le sucedía, yo me aseguraría de que usted supiera de este compartimento. Solo usted. Antonio se inclinó y señaló un pequeño mecanismo escondido detrás de la radio. Presione aquí y jale hacia abajo. Hice lo que me indicó. El tablero se abrió, revelando un espacio oculto. Dentro había un sobre marrón y una pequeña caja de madera. Antonio retrocedió. La dejaré a solas. Estaré afuera cuando termine. Cuando salió, tomé el sobre con manos temblorosas. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra inconfundible de Jorge. Lo abrí y saqué varias hojas de papel. La primera era una carta dirigida a mí, fechada 3 semanas antes de su muerte. Mi querida Olivia, si estás leyendo esto, significa que ya partí y que algo sucedió con el auto que te hizo buscarlo. Perdóname por no compartir esto contigo mientras estaba vivo, pero necesitaba estar seguro antes de alarmarte a ti y a Rafael.
Hay algo que necesitas saber sobre Marcela. En los últimos 8 meses he estado investigando su historia. Ella no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Marcela Fuentes, y ya lo ha hecho antes. 2 veces, al menos. El patrón es siempre el mismo. Se acerca a hombres de mediana edad con padres mayores y bienes familiares. Después del matrimonio, comienza a sugerir que el padre o madre mayores no están bien, que necesitan cuidados especiales. Eventualmente, convence al esposo de vender la casa familiar u otros bienes para financiar tratamientos o garantizar una vida mejor. Luego, desaparece con el dinero. En este sobre encontrarás todo lo que logré reunir: fotos, recortes de periódico, copias de actas de matrimonio anteriores, información de contacto de las víctimas anteriores. Ella intentará hacer lo mismo contigo y Rafael, Olivia. Convencerá a nuestro hijo de que estás decayendo, que necesitas cuidados especiales, que la casa necesita ser vendida. En la cajita hay una llave. Es de nuestra caja fuerte en el Banco Central, caja 237. Dentro, dejé algo para asegurar tu futuro, sin importar lo que suceda. Planeaba confrontarla, pero necesitaba más pruebas. Rafael no me creería sin evidencia irrefutable. Ella es muy convincente. Protégete y protege a nuestro hijo. Él también es una víctima en esto. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, Jorge. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Jorge lo sabía. Descubrió lo de Marcela e intentó protegernos, y murió antes de que pudiera completar su misión. Abrí el resto del sobre. Dentro había exactamente lo que Jorge describió: fotos de Marcela en otros matrimonios, actas. Marcela Fuentes se casó con Eduardo Martínez en Ciudad de México, mayo de 2019. Marcela Fuentes se casó con Enrique Alba, en Puebla, enero de 2021. Recortes de periódicos sobre familias que perdieron ahorros a manos de estafadores del amor. Anotaciones detalladas de Jorge sobre preguntas que Marcela había hecho sobre nuestra casa, sobre mi salud, sobre nuestros bienes. Y al final, información de contacto: Eduardo Martínez, Ciudad de México; Enrique Alba, Puebla. Con una nota final de Jorge: habla con ellos, pueden ayudar a construir el caso. Abrí la cajita de madera. Dentro, como prometido, había una pequeña llave dorada. Miré todos esos papeles esparcidos en el asiento del pasajero, intentando absorberlo todo. 10 meses de luto, pensando que conocía a mi esposo completamente, y solo ahora descubría que él había cargado con esta carga solo, intentando proteger a nuestra familia hasta el final. Las lágrimas vinieron entonces, no silenciosas, sino sollozos profundos que sacudían todo mi cuerpo. Lloré por Jorge, por su protección silenciosa, por su amor que se extendía más allá de la muerte. Antonio regresó unos minutos después, quedándose respetuosamente a distancia hasta que me calmara. Me dijo que había algo importante allí dentro. Habló Antonio suavemente. Algo para protegerla a usted. Él descubrió quién es Marcela realmente, respondí secando las lágrimas, y lo que planea hacer. Antonio asintió. Jorge sospechaba. Me contó algunas cosas, pero no todo. Dijo que necesitaba estar absolutamente seguro antes de confrontar a Rafael o a usted. Reuní los papeles y los guardé de nuevo en el sobre. Necesito ir al banco. Y luego, necesito llamar a estas personas que Jorge encontró. ¿Quiere que la acompañe? Por favor. El Banco Central estaba en el centro de la ciudad. Estacionamos y entramos juntos. Presenté mis documentos y la llave. El gerente, un hombre educado de mediana edad, me condujo hasta el área de las cajas fuertes. La llave encajó perfectamente en la cerradura de la caja 237. Dentro había otro sobre. Lo abrí allí mismo, con Antonio a mi lado. Eran certificados de acciones y documentos. Una carta escrita por Jorge explicaba: Olivia, compré estas acciones en 2001 como un favor a un paciente del hospital que usted cuidó. Su hijo estaba iniciando una empresa de tecnología y necesitaba inversores.
Puse 5.000 reales, más como un gesto de apoyo que esperando retorno. El paciente falleció al año siguiente, y sinceramente me olvidé de estas acciones hasta hace poco, cuando estaba organizando papeles. Investigué la empresa y descubrí que creció exponencialmente. Estas acciones ahora valen más de lo que ahorramos en toda nuestra vida. Es su seguridad, su futuro. Si algo me sucede, úselas cuando lo necesite. Mostré los certificados al gerente del banco. Sus ojos se abrieron. Señora, dijo después de consultar la computadora, estas acciones de Tech Brasil están valoradas actualmente en aproximadamente 380.000 reales. Necesité sentarme. Jorge, siempre previsor, siempre pensando por adelantado, me había dejado una seguridad financiera que ni imaginaba que existía. Ahora tenía recursos para enfrentar a Marcela en igualdad de condiciones. Con Antonio a mi lado, llamé a los números que Jorge había dejado. Eduardo Martínez contestó al segundo intento. Su voz sonaba cansada, como si cargara un peso invisible. «¿Señor Martínez? Mi nombre es Olivia Acevedo. Estoy llamando porque mi hijo está casado con una mujer llamada Marcela Fuentes». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, un suspiro pesado. Me preguntaba cuándo recibiría esta llamada. El relato de Eduardo confirmó todo lo que Jorge había descubierto, y más. Conoció a Marcela en 2018, en un evento benéfico donde su madre, de 75 años, era voluntaria. Marcela era encantadora, atenta, parecía genuinamente interesada en él. Su esposa había fallecido hacía 5 años, y él se sentía solo. Se casaron después de 6 meses de noviazgo. Poco después, Marcela comenzó a hacer pequeños comentarios. «Tu madre parece un poco confundida hoy». Noté que olvidó mi nombre de nuevo. «¿No crees peligroso que todavía conduzca?» Gradualmente, construyó una narrativa de que la madre de Eduardo estaba desarrollando demencia y necesitaba cuidados especializados. Encontró una clínica de excelencia, la mejor del estado, por solo 15.000 reales mensuales. La única forma de pagar era vender la casa donde la madre vivía hacía 40 años. 3 semanas después de la venta, con los 240.000 reales en una cuenta conjunta, Marcela desapareció. Se esfumó por completo, llevándose todo el dinero. La madre de Eduardo falleció 8 meses después, en una institución de bajo costo que era todo lo que él podía pagar. Ella seguía preguntando cuándo podría volver a casa, dijo él, la voz embargada. Y yo seguía diciendo pronto, pero ya no había casa a la que volver. La historia de Enrique Alba siguió un patrón similar. Conoció a Marcela en el velorio de su padre en 2020. Ella estaba allí apoyando a una amiga, dijo. Encontró a Enrique después y expresó condolencias, diciendo que también había perdido a alguien querido recientemente. Comenzaron a salir. Se casaron en menos de 1 año. El padre de Enrique había dejado un pequeño taller mecánico, negocio de la familia por 3 generaciones. Marcela sugirió que lo vendieran. Demasiado estrés, argumentó. Vende, toma el dinero, viajemos, empecemos de nuevo. Enrique vendió por 170.000 reales. El dinero fue a una cuenta conjunta. 5 días después, Marcela desapareció con todo. Lo peor no fue el dinero, dijo Enrique. Fue la pérdida de la historia familiar. Ese taller tenía herramientas que usó mi abuelo. Tenía recuerdos, era parte de quien soy. Ambos hombres me alertaron. Marcela investigaba a sus víctimas cuidadosamente. Sabía todo sobre ellas incluso antes de acercarse. El patrón era siempre el mismo. Primero, la fase de noviazgo perfecto. Luego, el matrimonio rápido. Enseguida, la preocupación por los padres mayores o bienes familiares. Por último, la desaparición con todo lo que conseguía. ¿Su hijo ya firmó algún poder? ¿Ella ya tiene acceso a sus cuentas o su casa?, preguntó Eduardo. Aún no. Entonces tiene tiempo, pero sea cuidadosa. Es extremadamente manipuladora. Si usted simplemente la acusa, ella pondrá a su hijo en su contra. Cuando colgué, Antonio y yo permanecimos en silencio por unos minutos,
procesándolo todo. Jorge sospechaba de esto, dijo él finalmente. Vino a buscarme hace unos 10 meses, antes de morir. Dijo que había algo mal con la esposa de Rafael, pero necesitaba pruebas antes de confrontarlo. ¿Por qué no me lo contó? Dijo que usted ya tenía muchas preocupaciones en el hospital, que si estaba equivocado, solo causaría problemas innecesarios, y si tenía razón, bueno, quería estar absolutamente seguro antes de lanzar esa bomba. Antonio sacó una tarjeta de presentación del bolsillo. Jorge también contrató a un investigador privado, Marcos Luna. Él puede ayudar a reunir más pruebas. Tomé la tarjeta y miré el Chevrolet estacionado allí. ¿Mi hijo le vendió este auto a usted? Antonio asintió. Por 12,000 reales. Él no tenía idea del valor real. Un Chevrolet 1969, completamente restaurado como este, vale por lo menos 100,000 reales, tal vez más para un coleccionista. El impacto de esa información me golpeó como un puñetazo. Mi hijo había sido engañado por Marcela en todos los sentidos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté. Primero, necesitamos documentar todo, reunir todas las pruebas. Y luego, necesitamos hacer que su hijo vea la verdad por sí mismo. Sabía que tenía razón. Rafael no me creería si simplemente llegaba con acusaciones contra su esposa. Él necesitaría descubrirlo por su cuenta. Así comenzó mi misión para salvar a mi hijo y preservar el legado que Jorge dejó para proteger a nuestra familia. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina y comencé a listar todo lo que había notado sobre Marcela en los últimos 2 años. Cosas pequeñas que aisladamente parecían inofensivas, pero juntas formaban un patrón perturbador. Hace 3 meses, Marcela comenzó a hacer comentarios sobre que yo parecía cansada o confundida. Hace 2 meses, Rafael me preguntó dónde guardaba la escritura de la casa y otros documentos importantes. Hace 6 semanas, durante una visita, Marcela tomó fotos de todas las habitaciones, alegando que quería ideas de decoración. Hace un mes, Rafael mencionó que yo había olvidado un almuerzo que acordamos, pero yo nunca había aceptado tal almuerzo. Hace 2 semanas, un folleto de una residencia de ancianos se cayó del bolso de Marcela cuando lo abrió para tomar el celular. Solo investigando para una tía, explicó rápidamente. El patrón se estaba formando exactamente como Jorge había previsto, exactamente como Eduardo y Enrique describieron. Marcela estaba construyendo pacientemente la narrativa de que yo estaba decayendo, preparando el terreno para convencer a Rafael de que yo necesitaba cuidados especiales. A la mañana siguiente, llamé a Marcos Luna, el investigador privado que Jorge había contratado. Aceptó reunirse conmigo inmediatamente en una cafetería cerca del hospital donde había trabajado. Un hombre de unos 50 años, con mirada atenta y postura discreta. Jorge era mi amigo, dijo después de que expliqué la situación. Cuando falleció, continué la investigación por mi cuenta, esperando que Marcela hiciera algún movimiento. No podía contactar directamente a la señora a menos que ella actuara, conforme prometía Jorge. Marcos abrió su carpeta y mostró lo que había reunido en los últimos meses, historial de la actividad en línea de Marcela. Bajo un seudónimo, participaba activamente en foros de cuidadores, haciendo preguntas sobre cómo convencer a ancianos tercos de que necesitaban asistencia. Búsquedas sobre costos de instituciones de larga estancia. Búsquedas sobre procedimientos de venta de inmuebles y transferencias internacionales. Ella también abrió 3 tarjetas de crédito a nombre de Rafael en los últimos 4 meses, reveló Marcos mostrando extractos. Deuda total de 27,000 reales. Ropa de diseñador, cenas caras, reservas en resorts. ¿Rafael gana cuánto como profesor? ¿5, 6,000 por mes? No es suficiente para sostener el estilo de vida que ella está construyendo. Marcos trazó un cronograma proyectado basado en las víctimas anteriores. Fase 1. Actual. Viaje romántico para crear recuerdos y dependencia emocional. Fase 2. 1-3 meses. Intensificar comentarios sobre mi declive cognitivo. Fase 3, 3-6 meses.
Buscar diagnósticos médicos cuestionables. Fase 4, 6, 8 meses. Presionar para la venta de la casa e institucionalización. Su casa está pagada, ¿verdad? ¿Cuánto vale aproximadamente? Cerca de 350,000. Es exactamente a lo que apunta, junto con cualquier otro ahorro, o bien que usted y Rafael posean. ¿La policía puede hacer algo? Aún no. Ella no ha cometido ningún delito en esta ciudad. Los fraudes anteriores fueron en otras jurisdicciones. Hasta que ella efectivamente cometa fraude aquí o se apropie indebidamente de valores, las autoridades no pueden actuar oficialmente. ¿Entonces esperamos hasta ser perjudicados? Construimos el caso ahora. Documentamos todo. Cuando ella actúe, estaremos listos. Me miró con seriedad. Y Rafael necesita descubrir la verdad por sí mismo. Si usted simplemente se lo cuenta, ella lo convencerá de que está siendo paranoica o confusa, lo que encaja perfectamente en la narrativa que ella está construyendo. Sabía que tenía razón. Para salvar a mi hijo, necesitaría ser tan estratégica como Marcela. Rafael y Marcela partirían hacia Cancún en 2 días. Necesitaba actuar rápidamente. Con la ayuda de Antonio, Marcos y el acceso a los recursos que Jorge proveyó, elaboramos un plan. Primero, fui al banco y transferí una parte de las acciones a una nueva cuenta a mi nombre, con acceso restringido. Luego, registré en notaría una declaración detallando mis plenas facultades mentales, con certificados de 2 médicos geriatras renombrados. Cuando Rafael y Marcela partieron para su viaje, yo tenía todo preparado. La semana que siguió fue de intensa actividad. Marcos me ayudó a instalar cámaras discretas en mi casa, enfocándose principalmente en las áreas donde se guardaban documentos importantes: mi oficina, el cajón de la mesa de la sala donde guardaba la escritura y la pequeña caja fuerte en mi habitación donde guardaba joyas y documentos bancarios. También instalamos un programa de monitoreo en la computadora que yo rara vez usaba, pero que contenía carpetas con fotos familiares y documentos digitalizados. Antonio, por su parte, se encargó del Chevrolet. En lugar de devolverme el auto inmediatamente y alertar a Marcela, lo mantuvo en su taller, protegido. Ese auto es su mejor evidencia, explicó. Si Marcela sabe que lo recuperó, y más importante, que descubrió el compartimento secreto, acelerará sus planes o desaparecerá antes de que podamos atraparla. Durante la semana en que Rafael y Marcela estaban en Cancún, Marcos localizó y contactó a una tercera víctima que Jorge no había descubierto. Carlos Mendoza, un ingeniero jubilado de Monterrey. Su historia seguía el mismo patrón. Marcela, entonces usando el nombre Melissa, lo conoció durante un crucero, se casó después de un noviazgo relámpago y gradualmente lo convenció de vender su casa para invertir en un negocio prometedor. Desapareció con 300,000 reales 2 semanas después de la venta. Tengo pruebas suficientes para un caso criminal sólido, dijo Marcos durante nuestra reunión del viernes. Pero necesitamos atraparla infraganti. Si simplemente desaparece como hizo con las otras víctimas, será mucho más difícil rastrearla, especialmente si huye del país. ¿Y cómo la atrapamos infraganti?, pregunté. Necesitamos dejarla pensar que está ganando, dejarla avanzar con su plan hasta que tengamos una prueba incontestable de fraude o intento de apropiación indebida. La idea me revolvió el estómago. Significaba ver a mi hijo ser manipulado aún más, ver a Marcela continuar tejiendo su telaraña de mentiras a su alrededor. Pero yo sabía que no teníamos otra opción. Rafael necesitaba ver la verdad con sus propios ojos. Cuando vuelvan de Cancún, continuó Marcos, Marcela intensificará la narrativa sobre su supuesto declive. Finja que no se da cuenta. Déjela pensar que está funcionando. ¿Y Rafael? No puedo soportar verlo sufrir más. Desafortunadamente, esa es la única forma de abrirle los ojos. Necesita presenciar las acciones de ella por sí mismo. Rafael y Marcela regresaron el lunes siguiente, bronceados y sonrientes. Como estaba previsto, me invitaron a cenar el jueves para mostrar las fotos del viaje.
Llegué a la pequeña casa que alquilaban a las 7 en punto. La mesa estaba puesta con esmero, platos que yo nunca había visto antes, probablemente comprados con las tarjetas de crédito que Rafael ni sabía que existían. Marcela estaba deslumbrante, usando un vestido que sin duda costó varios sueldos de profesor. Olivia, qué bueno que viniste. Me abrazó superficialmente. Su perfume caro casi me sofocaba. Rafael está terminando de arreglarse. Siéntate, por favor. ¿Quieres una copa de vino? Acepté y me senté, observándola cuidadosamente. Cada movimiento suyo parecía calculado, cada sonrisa ensayada. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Rafael apareció, me abrazó con cariño genuino y se sentó. La cena transcurrió exactamente como Marcos había previsto. Primero, las historias maravillosas de Cancún. El hotel lujoso, los paseos caros, la comida exótica. Marcela pintando el cuadro de la vida perfecta que ellos merecían tener. Fue maravilloso, suspiró ella, pero me hizo darme cuenta de cuánto nos estamos limitando aquí. Rafael trabaja tan duro, ¿y para qué? ¿Un apartamento alquilado y vacaciones una vez al año? La mirada que me lanzó dejaba claro lo que estaba insinuando. Yo era el obstáculo entre ellos y la vida de ensueño. Entonces vino el primer movimiento directo. Olivia, comenzó Marcela, inclinándose sobre la mesa con falsa preocupación. Noté que parecías un poco confundida al teléfono ayer cuando te llamé. ¿Está todo bien? Me quedé genuinamente sorprendida. Ella no me había llamado. No me llamaste ayer, Marcela. Ella intercambió una mirada significativa con Rafael. Sí te llamé, querida. Alrededor de las 3 de la tarde. Hablamos de las recetas que traje de Cancún, ¿recuerdas? Rafael intervino gentilmente. Mamá, ¿estás bien? Marcela comentó que pareciste un poco desorientada durante la llamada. Así era como comenzaba. La construcción paciente de una realidad alternativa donde yo estaba perdiendo la memoria. Forcé una sonrisa confusa. Debo haberlo olvidado. Perdón. La sonrisa victoriosa que Marcela intercambió con Rafael me dio ganas de voltear la mesa. Pero mantuve la compostura. Durante el resto de la noche, Marcela plantó más semillas. Mencionó, casualmente, que yo había mezclado los nombres de mis nietos. No tengo nietos. Comentó cómo la casa donde vivo debe ser difícil de mantener sola, y sugirió que yo parecía más delgada, como si no estuviera alimentándome bien. Cada comentario era una pequeña gota de veneno, cuidadosamente administrada para no despertar sospechas, y cada uno era apoyado por Rafael, que mostraba creciente preocupación por mi bienestar. Cuando la noche terminó y me preparé para irme, Marcela hizo su movimiento final. Olivia, estábamos pensando, dijo dulcemente, sosteniendo la mano de Rafael. Quizás es hora de considerar algunas opciones para hacer tu vida más fácil. Esa casa es tan grande para ti sola. Me estoy arreglando bien, respondí, manteniendo el tono ligero. Claro que sí, sonrió Marcela, pero todos necesitamos ayuda eventualmente. Hay lugares maravillosos hoy en día, comunidades para personas de tu edad, donde tendrías compañía, actividades, asistencia médica. ¿Y quién pagaría por eso? Pregunté inocentemente. Bueno, dudó por un segundo. La casa donde vives vale mucho. Si la vendieras, tendrías más que suficiente para varios años de cuidados de calidad. Rafael parecía incómodo, pero no contradijo a su esposa. La semilla ya estaba plantada en su mente. Lo pensaré, respondí vagamente. Al salir, Rafael me abrazó un poco más fuerte de lo normal. Te amo, mamá. Solo queremos lo mejor para ti. Lo sé, hijo, lo sé. De camino a casa, llamé a Marcos y relaté toda la conversación. Él estaba escuchando de todas formas, a través del pequeño dispositivo de grabación escondido en mi bolso. Perfecto, dijo. Está siguiendo exactamente el guión que previmos. Ahora, necesitamos dejarla avanzar hasta que tengamos evidencia concreta. Las 2 semanas siguientes fueron un ejercicio de paciencia y autocontrol.
Marcela intensificó su campaña. Llamadas preocupadas para verificar si estaba tomando mis medicinas correctamente. No tomaba ninguna medicina aparte de una vitamina. Visitas sorpresa para ayudar con la limpieza, durante las cuales ella fotografiaba documentos cuando creía que no estaba siendo observada, y constantes comentarios sobre mi supuesta confusión y fragilidad. Rafael estaba cada vez más convencido de que algo andaba mal conmigo. Yo podía ver la creciente preocupación en sus ojos, la forma en que me hablaba más despacio, cómo verificaba 2 veces si yo había entendido lo que él decía. Aquello me partía el corazón. Entonces, un jueves, sucedió. Marcos me llamó a mitad de la tarde. Ella está haciendo su jugada. Acaba de programar una cita con un neurólogo para usted la próxima semana. Un médico en particular que tiene historial de diagnósticos cuestionables en casos similares. Y más importante, está intentando obtener un poder a su nombre. ¿Cómo podría conseguir eso? Falsificó su firma en un documento preliminar. Estamos monitoreando. Va a necesitar que usted firme el documento final en presencia de un notario. Probablemente intentará confundirla sobre lo que está firmando. Ese es el momento que estábamos esperando. ¿Y Rafael? Él no sabe del poder. Lo está haciendo sin su conocimiento. Es perfecto. Será la prueba que su hijo necesita. El plan se puso en marcha. Acepté cenar en su casa de nuevo el sábado siguiente. Marcos y su equipo estarían monitoreando todo, y las autoridades listas para actuar tan pronto como tuviéramos pruebas concretas de intento de fraude. Llegué puntualmente a las 7. Esta vez, solo Marcela estaba presente. Rafael tuvo una emergencia en la escuela, explicó con una sonrisa ensayada. Un alumno en crisis, ya sabes lo dedicado que es. Dijo que empezáramos sin él. Asentí, fingiendo creer. Según Marcos, Rafael estaba en realidad en una reunión con un agente inmobiliario que Marcela había concertado, discutiendo opciones para la casa de mamá. La cena transcurrió con la habitual falsa cordialidad de Marcela. Entonces, cuando sirvió el postre, hizo su movimiento. Olivia, antes de que Rafael vuelva, hay algo que me gustaría resolver contigo, para tu propia protección. Sacó un sobre del cajón lateral del aparador. Dentro había varios documentos oficiales. Son solo unos papeles para asegurar que podamos ayudarte en caso de que algo suceda, explicó, deslizando los documentos hacia mí. Un poder simple, para emergencias médicas y administrativas. Examiné los papeles lentamente, como si estuviera confundida. Era exactamente lo que Marcos había previsto. Un poder amplio que le daría a Marcela, no a Rafael, noté, control completo sobre mis finanzas, propiedades y decisiones médicas. Necesitamos un testigo para esto, ¿no? Pregunté inocentemente. Ya me encargué de eso, respondió Marcela rápidamente, revisando el reloj. Un amigo notario está en camino, él hará todo oficial. ¿Y Rafael? ¿Él sabe de esto? Un destello de irritación cruzó por sus ojos. Claro que sabe. Fue idea suya, de hecho. Está preocupado por ti, Olivia. Todos lo estamos. El timbre sonó. Marcela sonrió. Debe ser el notario. Pero cuando abrió la puerta, no era el notario esperado. Era Marcos, acompañado por un oficial de policía y Rafael, que parecía completamente desorientado. ¿Qué está pasando?, preguntó Marcela, intentando mantener la compostura. ¿Quiénes son ustedes? Marcela Fuentes, dijo el oficial. ¿O debo decir, Linda Olivera? Tenemos algunas preguntas sobre intento de fraude, falsificación de documentos y desvío de recursos. Rafael miraba de Marcela a mí, confusión y shock en su rostro. Mamá, ¿qué está pasando? Me levanté y tomé el sobre que Jorge había dejado en el compartimento secreto del auto. Hijo, hay algo que necesitas ver, algo que tu padre descubrió antes de morir. Lo que siguió fue la hora más dolorosa que hemos vivido como familia. Le mostré a Rafael todas las evidencias que Jorge había reunido. Marcos presentó sus propios descubrimientos.
las tarjetas de crédito fraudulentas, las falsificaciones, las comunicaciones de Marcela con el falso neurólogo, planeando un diagnóstico de demencia para mí. El golpe final fue la grabación de video hecha minutos antes, cuando Marcela admitió que el poder era idea suya, no de Rafael. Durante todo el tiempo, Marcela alternaba entre negaciones vehementes y acusaciones de que yo estaba manipulando a mi hijo en su contra. Pero con cada nueva evidencia presentada, su fachada se desintegraba un poco más. Rafael permaneció en silencio por largos minutos, absorbiéndolo todo. Entonces, finalmente, miró directamente a Marcela y le hizo la pregunta que yo sabía que estaba quemando en su corazón. ¿Alguna vez me amaste de verdad? La mirada que ella le devolvió estaba vacía de cualquier emoción genuina. Fuiste el más fácil de todos ellos, dijo fríamente. Tan desesperado por atención después de que tu padre murió. Tan ansioso por complacer. Esas palabras crueles golpearon a Rafael como una bofetada física. Vi algo romperse en sus ojos. La policía arrestó a Marcela allí mismo, en el comedor donde tantos planes se habían tramado. Las acusaciones eran graves: fraude, falsificación, uso indebido de documentos, apertura de crédito fraudulento. Con las evidencias de las víctimas anteriores, ella enfrentaría un largo proceso judicial y probablemente años de prisión. Cuando se la llevaron, Rafael y yo nos quedamos solos en la casa que habían compartido. Él estaba sentado en el sofá, mirando a la nada, completamente devastado. «¿Cómo pude ser tan estúpido?», murmuró finalmente. Me senté a su lado y tomé sus manos. «No fuiste estúpido, hijo, fuiste amado. Personas como ella son expertas en manipulación. Saben exactamente qué botones tocar, qué vulnerabilidades explotar». «Papá lo sabía», dijo, la voz embargada. «Intentó avisarme, ¿no es así? En los últimos meses, antes de morir, me hacía preguntas sobre ella, sobre nuestros planes. Pensé que estaba siendo entrometido. Tu padre estaba intentando protegernos, hasta el final». Rafael se derrumbó entonces, sollozos profundos sacudiendo su cuerpo. Lloró por el padre que había perdido, por el matrimonio que nunca fue real, por la traición que había sufrido. Lloró hasta no tener más lágrimas. Y yo lo abracé, como había hecho tantas veces cuando era niño. Algunos dolores solo el tiempo puede curar. En las semanas que siguieron, iniciamos el lento proceso de reconstrucción. Rafael se mudó temporalmente a mi casa, incapaz de soportar los recuerdos en el apartamento que había compartido con Marcela. El divorcio fue concedido rápidamente, dadas las circunstancias. De hecho, fue una anulación, ya que Marcela se había casado bajo identidad falsa. Las deudas de las tarjetas de crédito que ella había abierto a nombre de Rafael fueron impugnadas y, en gran parte, perdonadas tras la comprobación del fraude. Antonio finalmente trajo el Chevrolet 1969 a casa, estacionándolo en el garaje donde siempre estuvo. Ver ese espacio lleno de nuevo fue como tener un pedazo de Jorge de vuelta. Una tarde, encontré a Rafael en el garaje, sentado en el asiento del conductor del Chevrolet, hojeando el diario de restauración de Jorge. «Documentó todo», dijo Rafael, admiración en su voz. «Cada tornillo, cada ajuste, cada decisión. 15 años de trabajo paciente». «Tu padre era así», respondí, apoyándome en la puerta del auto. «Meticuloso, previsor, siempre pensando por adelantado». «Quería haber heredado más de él», murmuró Rafael. «Heredaste más de lo que imaginas». Cerró el diario cuidadosamente. «Quiero aprender sobre este auto, mamá. Todo sobre él. Quiero continuar lo que papá empezó». Sonreí. A él le gustaría eso. En las semanas siguientes, Rafael pasó cada hora libre en el garaje, aprendiendo sobre el Chevrolet a través del diario de Jorge. Estudió cada sistema, cada pieza, cada característica. Cuando no entendía algo, llamaba a Antonio, que pacientemente lo guiaba. Poco a poco, vi a mi hijo reencontrar algo que había perdido. No era solo el conocimiento sobre autos, era una reconexión con su padre,
un reencuentro con valores que habían sido temporalmente oscurecidos por la manipulación de Marcela. 6 meses después del arresto de Marcela, en una mañana de sábado soleada, Rafael me llamó al garaje. ¿Estás lista?, preguntó, un brillo en los ojos que no veía hacía mucho tiempo. ¿Para qué? Para tu primera clase de conducción en el Chevrolet. Mi corazón dio un salto. Rafael, tengo 68 años. Nunca fui buena conductora. Papá quería enseñarte, dijo suavemente. Está aquí en el diario. Él planeaba un viaje por la costa, solo ustedes dos, tan pronto como terminara la restauración. Decía que iba a enseñarte a conducir este auto, aunque tuviera que arrastrarte al asiento del conductor. Lágrimas vinieron a mis ojos. ¿Él dijo eso? Palabra por palabra. Rafael abrió la puerta del pasajero. Ahora soy yo quien te enseñará, en su memoria. Esa mañana, salimos por primera vez en el Chevrolet, yo al volante, Rafael pacientemente guiándome. El motor ronroneaba suavemente, respondiendo al más ligero toque. Era como si Jorge estuviera allí con nosotros, en cada vibración del auto que él había restaurado con tanto amor. Condujimos por las calles tranquilas de nuestra pequeña ciudad. Luego tomamos la carretera que llevaba a Acapulco. El viento entraba por las ventanillas abiertas, trayendo el olor a mar. Nunca me había sentido tan libre, tan viva. Él estaría orgulloso de ti, mamá, dijo Rafael, mientras yo ganaba confianza al volante. De nosotros dos. Él salvó a nuestra familia, ¿sabes?, respondí. Incluso después de irse, encontró una manera de protegernos. Las acciones que Jorge dejó en la caja fuerte del banco no solo me dieron seguridad financiera, sino que también permitieron que ayudara a Rafael a empezar de nuevo. Compramos una pequeña casa para él cerca de la mía e invertimos juntos en un negocio. Rafael abrió un pequeño taller de restauración de autos clásicos con la mentoría de Antonio. Eduardo, Enrique y Carlos, las otras víctimas de Marcela, se convirtieron en amigos y ocasionalmente nos visitan. Hay una solidaridad entre aquellos que sobrevivieron al mismo depredador. En cuanto a Marcela, fue condenada a 12 años de prisión por múltiples acusaciones de fraude, falsificación y apropiación indebida. Las noticias dicen que ya está intentando manipular el sistema penitenciario, pero esta vez sus tácticas son bien conocidas. Toda esta historia me enseñó que el amor verdadero se manifiesta de formas inesperadas. A veces, es un esposo que previene peligros que ni imaginas. A veces, es un hijo que encuentra la fuerza para reconstruir después de una traición devastadora. Y a veces, es un auto antiguo con un compartimento secreto, guardando exactamente lo que necesitas, en el momento en que más lo necesitas. Jorge nos dejó mucho más que un auto restaurado. Nos dejó un legado de protección, previsión y amor incondicional. Un legado que continuamos honrando cada vez que el motor del Chevrolet cobra vida y nosotros, juntos, seguimos por la carretera que él ayudó a pavimentar. Hoy, cuando abro el garaje y veo el Chevrolet 1969 azul marino brillando bajo la luz del sol, no veo solo un auto. Veo la prueba de que el amor verdadero persiste más allá de la muerte, que la verdad eventualmente prevalece sobre las mentiras y que incluso en las pérdidas más dolorosas podemos encontrar nuevas razones para seguir adelante. Y cuando conduzco ese auto, con el viento en la cara y la carretera abriéndose ante mí, sé que Jorge está conmigo. En cada curva, en cada recta, en cada kilómetro recorrido en un auto que él restauró con amor para la familia que él protegió hasta el final. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó boquiabierto? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.